Muy buenos días, nuestros preciosos y amados hermanos que día con día nos visitan en estas mañanas, en nuestras transmisiones en vivo. Esta es una transmisión en vivo del día viernes 27 de junio por la mañana y estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para todos aquellos que tienen todo el deseo y el anhelo de buscar la palabra de nuestro Dios. Vaya para todos ustedes un hermoso saludo lleno de calor, de cariño, de aprecio para la vida de cada uno de mis amados hermanos que nos honran con su visita. A Dios sea la gloria por la vida de todos y cada uno de ustedes. Y pues aquí estamos. Aquí estamos en esta hermosa mañana, transmitiendo para todos ustedes. Bueno, gracias. Ay, así déjalo. Bueno, pues ya estamos. Lo que pasa es que batallo mucho ya con este aparato arcaico. Y es bueno que estemos caminando con el Señor. Por eso estoy un poquito tarde. Ya son las 8:13. Bueno. Vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole a nuestro Dios que Él ponga en nuestros corazones todo nuestro deseo de buscar la palabra de nuestro Dios. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, a ti, Señor, a ti es dada toda la honra y toda la gloria. Quiero agradecerte, mi Dios, por la oportunidad que tú me das de transmitir, de llevar, Señor Dios, este mensaje a muchos corazones que así lo deseen una vez que ellos se encuentren en esta página en internet. Quizás alguien ande navegando, Señor, buscando algo. Llévalos, mi Dios, llévalos al conocimiento de tu verdad, de tu palabra. Permite que ellos se encuentren, Señor, algo hermoso, maravilloso, como es tu palabra, tu evangelio eterno. Y danos sabiduría, Padre, danos entendimiento, Señor Dios, para poder recibir tu palabra en esta mañana. Así, Padre, en la vida de todos y cada uno de mis hermanos que reciban este mensaje, Padre, por favor, permite que sus corazones sean llenos de la verdad. Dales sabiduría, dales amor y gratitud por tu palabra, Señor. Así, Padre, todo te lo rogamos en tu nombre, en el nombre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, después de los saludos, quiero comentarles algo. Vamos a abrir una pequeña vertiente. Vamos a abrir una pequeña vertiente en nuestro estudio sobre preciosa gema en el tabernáculo. Como ustedes saben, nuestro tema es titulado Preciosa gema en el tabernáculo. Pero ha causado bastante inquietud, zozobra, preguntas en la mente, en el corazón de algunos de nuestros amados hermanos acerca de la serpiente. Nuestro punto, acuérdense que estuvimos hablando, todavía tenemos aquí algo acerca de, en este caso, la vara de Moisés. Tenemos lo de la vara de Moisés que se convirtió en culebra y luego devoró las serpientes de los magos, de los hechiceros que tenía a su cargo Faraón en Egipto. Muchas personas inmediatamente cuando oyen serpiente rápidamente piensan en Satanás, en el diablo, la serpiente y todo este tipo de cosas. Hay algunas iglesias, no sé exactamente en qué parte de Estados Unidos, donde hay algunas iglesias que se dedican a hacer un tipo de cultos, dando alabanzas a Dios, pero tomando en sus manos una serpiente, que es que para dominarla y cosas como estas. Estamos hablando de serpientes que ellos se dedican a buscar en el campo, y entre más grande es la serpiente y entre sea de una familia más venenosa, según para ellos es un triunfo.
A veces comento con mi esposa y le digo, vencen y según ellos dominan ese tipo de serpientes que encuentran en el campo. Pero ¿quién los ha enseñado a ellos o quién los llevará al conocimiento donde hay serpientes de las más venenosas, de las más astutas, de las más peligrosas que ellos no han dominado porque viven en el corazón? Ese tipo de serpientes viven en su corazón y son a las que menos nunca le han prestado atención. Andan buscando serpientes naturales que Dios las creó, que Dios las formó, que Dios en su grande bondad y misericordia y en su obra creativa hizo esas serpientes. Y esas serpientes no son Satanás, son serpientes naturales. El Señor nos ordenó cuando dijo, pisaréis serpientes y escorpiones, y no se refiere a salir al campo y buscar escorpiones y pisotearlos y lanzar sobre ellos, o tomar serpientes naturales y brincar sobre ellos, o hacer como esta gente ignorante hace. Esas serpientes y escorpiones los tenemos aquí en el corazón. Los hay con la gente cuando han escogido esa naturaleza, y nos toca como creyentes, como cristianos, lidiar contra ellos. Entonces, como esto ha traído un poquito de inquietud en el corazón y en la vida de algunas personas hermosas que nos siguen en estas transmisiones, quiero tomar un acotamiento, quiero tomar un pequeño atajo, quiero tomar un atajo para hablarles a ustedes, aunque sea nada más una clase, la clase del día de hoy o de mañana, según el Señor me lo dicte, para hablarles a ustedes sobre serpientes. Vamos a llamarle a este pequeño atajo, vamos a llamarle la serpiente Nakash, buena y mala. La palabra Nakash, así como lo oyen con K de kilo, Nakash, N-A-K de kilo, A-S-H, Nakash. Y esto es lo que quiero que ustedes puedan recibir, mis amados hermanos, como un pequeño atajo dentro de nuestro tema relacionado a Preciosa Gema en el Tabernáculo. Así que voy a correr un poquito rápido, no me voy a detener mucho, pero también para mí me es muy importante que al hablar de esto pueda esclarecer en la mentalidad de mucha gente que cuando oye simplemente de esta estrella, cuando oye sobre la cruz, cuando oye, por ejemplo, que estamos hablando de serpientes, su mente está tan torcidamente y malvadamente torcida que todo lo satanizan. Por ejemplo, ¿quién es el creador de las serpientes? Puedo decirlo en plural o en singular, en cualquier término. ¿Quién es el creador? Satanás, o sea, la serpiente, como la gente podría decir. Quiere decir entonces que él mismo se autocreó. Podríamos pensar que él mismo se autocreó y adoptó la forma de serpiente, cuando que no es así. Dios es el creador de las serpientes. Dios es el creador. Amados, déjenme decirles algo. No existe nada en el mundo que no haya sido creado por Dios y que haya sido creado con un propósito y con un plan maestro de Dios totalmente definido, establecido mediante un pacto verídico. Así que todo esto, mis hermanos, la gente ignorante que no conoce la Escritura, y si la conoce, su mente está vedada, sus sentidos están embotados, que no pueden ver la verdad. Solamente cuando alguien se humilla ante el Señor Jesucristo, poniendo su frente en el suelo, arrastrándose como un gusano, como dice la palabra de Dios en Jacob, en Salmos, ¿verdad?, acerca del gusano de Jacob, que es Jesucristo. Solamente cuando tomamos esa misma actitud es cuando Dios humildemente nos muestra su palabra y la verdad de todas las cosas. Yo no tengo por qué convencer a nadie sobre esta estrella, sobre la cruz, sobre las serpientes. No es mi intención.
Mi única intención es solo darles a conocer la palabra, y quien toma la decisión, si lo recibe o lo rechaza, si se interesa o lo tira a la basura, son ustedes, mis amados hermanos. Así que entonces, si Satanás, Jesús mismo dijo que él es un robador, un usurpador, un engañador, ahora vamos a estudiar un poquito. Lástima que va a ser muy poquito. Primero déjenme decirles que la palabra hebrea, ya se los mencioné al principio con el subtítulo, la palabra hebrea para serpiente es nakash. Y esta palabra nakash en hebreo, que es para serpiente, significa aprender por experiencia. Déjenme decirles algo para poder seguir adelante, al darles la definición de lo que significa la palabra en hebreo serpiente, que es nakash. Jesús nos ordena, me gusta mucho esto, Jesús nos ordena y dice: sed astutos como serpientes. Entonces, ¿qué cosa nos está diciendo el Señor? Para cualquier persona que ya tiene la mentalidad torcida, va a pensar que el Señor Jesús está diciéndote: sé como Satanás, conviértete en un diablo, porque incluso así lo he oído en algunas personas que han predicado ese versículo. Pero si la palabra serpiente, nakash, que es en hebreo, significa aprender por experiencia, no por teoría. Fíjense bien en eso, esto es muy interesante. Aprender por experiencia, no por teoría, aunque obviamente ustedes no pueden practicar por teoría, sino por práctica, si no tienen primero la previa conocimiento de lo que es la teoría. Pero aquí ya está hablando de que una vez que has oído la teoría, ahora empieza a aprender por experiencia. Por eso dice: sé como una serpiente, porque a ser como una serpiente el Señor está diciéndote, en otras palabras, aprende por experiencia. También la palabra nakash significa observar diligentemente, y por eso dice como serpiente. ¿Han ustedes visto las serpientes naturales? Tienen una vista penetrante y parecen un radar, no actúan hasta no haber observado diligentemente. También significa la palabra nakash, significa brillar. También significa sisear. También significa susurrar, y también significa por consecuencia el susurro de un adivinador. También la palabra nakash significa practicar encantamientos. Si ustedes no ponen atención a todo lo que vamos a hablar sobre este tema, créanme que con el puro significado en hebreo de la palabra nakash, que es para serpiente, van a quedar ustedes un poquito medio confundidos. Pero primero les ruego, les suplico que pongan toda su atención en este asunto y ustedes van a poder mirar. También significa usar hechicería. También significa adivinación por serpientes. También esta palabra nakash significa decir un augurio. También significa prohibir, significa anticipar, significa adivinar. ¿Y qué creen? En ese mismo, es así mismo la palabra utilizada para cobre y bronce. Amados míos, si ustedes de veras se interesan en esto y ponen mucha atención, van a poder entender un mundo de cosas que han estado preguntando su mente de manera sutil y que no ha querido manifestarse, pero ustedes van a poder sacar todo aquello y van a tener un mejor entendimiento. Hay dos lados diferentes en la palabra hebrea nakash. Un lado muestra la sabiduría buena de Cristo, el Hijo Santo de Dios,
que nunca jamás se apartó de su Padre y el Padre jamás se apartó de él. Estaba leyendo unas páginas de un libro que el hermano Fabián me hizo favor de imprimir, voluntariamente me hizo favor de imprimir en mi correo electrónico un libro llamado El Tabernáculo, escrito por un hombre, no sé si es chino o japonés, pero este hombre en sus páginas enseña cómo fue que Dios abandonó al Hijo cuando Él estaba en la cruz del Calvario. Me imagino que el hermano Fabián ha leído mucho ese libro y por eso no se le ha quitado de su mente la idea de que este hombre dice la verdad acerca de que Dios abandonó al Hijo, cuando que yo les he demostrado por acá la verdad. Este hombre en ese libro habla una mentira enorme, una mentira mayúscula, que mucha gente es más fácil que lo crea, y cuando viene la verdad, amados míos, cuando viene la verdad, no encaja porque ya está ocupado, no encaja porque ya está ocupado con una enseñanza torcida y malvada. Entonces lo primero que tienen ustedes que hacer es vaciar todo eso para que pueda entrar la humilde verdad. Los débiles y humildes rayos de luz de verdad puedan entrar dentro de ti. De otra manera, solamente esos débiles, humildes, tiernos, amorosos rayos de verdad andarán dando vuelta alrededor de ti, esperando que saques toda esa basura de engaños y mentiras, como la que dice este hombre en ese libro titulado El Tabernáculo. Así que bueno, hermanos, así es lo que sucede. Por eso es por lo que estoy diciendo. Ustedes necesitan aprender muy bien todo esto, porque quiero que vuelvan a escuchar. La palabra Nakash tiene dos lados diferentes. Es una palabra que se divide en dos vertientes. Por un lado, muestra, como ya lo dije, la sabiduría buena de Cristo, el Hijo Santo de Dios, que nunca se apartó de su Padre y el Padre nunca se apartó de él. Y todo esto, hermanos, también nos habla de parte del ejército celestial, que también nunca se apartó del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Pero el otro lado de la balanza de la palabra Nakash muestra a la serpiente mala, maligna, leviatánica. En este caso, ¿quién es esa serpiente? Es Leviatán, que apostató, es el padre de la apostasía, porque él apostató del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, se apartó de esa hermandad divina y apartó también a muchos en el ejército celestial, llenándolos de toda esa grandeza de apostasía. Así que el primer apóstata y el padre de la apostasía es Leviatán, la serpiente mala, la serpiente malvada. De modo que, amados hermanos, el resultado de la rebelión de Leviatán es la existencia de una batalla santa entre el Dios verdadero y Leviatán, la serpiente. De modo que entonces, hermanos, hay algunos aspectos que necesitaría mostrarles, pero voy a tener que omitir, no por otra cosa, sino por espacio y tiempo que yo necesito para dedicarles a ustedes sobre el estudio de tabernáculo. Y si de por sí el estudio de tabernáculo, yo les comentaba ayer, y no bromeaba, el estudio del tabernáculo que Dios nos ha dejado como una herencia a través de la hermana Berenice Richard Hicks, el libro de Preciosa Gema en el Tabernáculo, es para estudiarlo toda la vida. Yo les decía ayer, y no era broma, si Dios me permitiera vivir 200 años y me dijera, predica nada más Preciosa Gema en el Tabernáculo, les aseguro que en 200 años solamente rascaría con mi dedo meñique la superficie de todo el contenido de lo que es el estudio del tabernáculo. Necesitaría 3 veces más esos 200 años para más o menos decir, ya llegaron al entendimiento. Y créanme, hermanos, no estoy exagerando, estoy siendo verdaderamente preciso y verdadero en lo que digo. Así que entonces, hermanos,
Estudiemos a vuelo de pájaro sobre las veces en que los ejércitos buenos de serpientes lucharon contra el ejército de serpientes malas de Leviatán. Esto es lo que me va a llevar bastante tiempo. Se puede decir que tengo casi media hora para poder hablarles sobre esto. 3/4, ¿no? Porque les debes 15 minutos. Bueno, les debo 15 minutos, entonces tenemos 3/4 de hora. Pero aún así, déjenme ver hasta dónde podemos abarcar el tema. Sí, amén. Así que vamos a ir por un orden, ¿cómo se llama? Así ¿cómo se llama? El tema que nos enseñaba el hermano Godínez, no, es el hermano Cruz. Homilética. Vamos a usar un poco, bueno, siempre, si ustedes se dan cuenta, yo nunca me aparto de la homilética, y vamos a seguir en los pasos de la homilética al hablar de este tema también. Así que vamos a escribir el punto número 1 en romano. Punto número 1 en romano. Así es como se trabaja la homilética. Y vamos a llamarle a este número 1 en romano, vamos a ponerle un título: los ejércitos de la serpiente Nakash buena. Vuelvo a repetir: los ejércitos de la serpiente Nakash buena luchan por Dios y por lo recto. Oh, amén. ¿Vieron eso? Sí, amén. Dios tiene ejércitos de serpientes. Es que con el frío me da hipo. Vuelvo a repetir: número 1 en romano, los ejércitos de la serpiente Nakash buena luchan por Dios y por lo recto, por la rectitud. Es muy interesante y maravillosa la palabra de Dios, mis amados hermanos. La palabra de Dios nos habla sobre las muchas veces en que los ejércitos de serpientes buenas del Señor han luchado contra los ejércitos de serpientes malas de Leviatán. Por ejemplo, la tribu de Dan, la vara serpiente de Moisés, Ezechías, Usías, los profetas del Antiguo Testamento, la conciencia del hombre, los líderes verdaderos y las serpientes ardientes en el desierto. Todos estos han sido instrumentos o serpientes buenas que han luchado contra la serpiente malvada Leviatán. Así que, hermanos, veamos las escrituras que tienen que ver con las veces en las que Dios ha usado a las serpientes buenas para ayudar a su pueblo. Permítanme hacer una analogía bastante acertada. Eso pienso yo, según mi punto de vista, donde estoy parado. Si nosotros nos ponemos a pensar esta batalla de serpientes buenas y serpientes malas, nos damos cuenta de algo muy interesante. Yo estoy de acuerdo y tengo que aceptar, y no forzadamente, lo aclaro, no forzadamente. Hay pastores en las iglesias, en las diferentes congregaciones o denominaciones, que se han esmerado en defender la palabra de Dios. Ayer yo les hablaba acerca de qué cosa es la sana doctrina. Todo mundo pelea la sana doctrina y parece que hay una guerra campal entre doctrinas, pastores, movimientos, denominaciones, argumentando que tienen la sana doctrina. No fue ayer, fue déjenme hacer cuentas. Ayer fue el miércoles, hoy fue el jueves. Fue el miércoles en la noche cuando les hablaba acerca de sangre, fuego, agua, oro, piedras preciosas y plata. Y les estaba hablando sobre lo que significa cada una de estas tres cosas, y llegamos a la conclusión, por medio del Espíritu de Dios, de que en realidad eso es el fundamento de la sana doctrina. Claro. Bueno, pero no es mi tema ahorita, solamente quiero continuar. Pero lo estoy hablando, hay pastores que de veras han defendido la palabra de Dios
Y voy a usar el término, la sana doctrina, contra los falsos apóstoles, las falsas apóstolas, los profetas hombres y profetas mujeres, a los cuales yo puedo designar como pastores, profetas de Acab y profetas de Jezabel, y que de veras ahorita, en este tiempo bíblico, profético, en que las iglesias, por no tratar de decir unificación, porque yo podía decir la iglesia, aunque ese es el término que debería de usar, la iglesia, puesto que todos somos un cuerpo en Cristo y en Jesús no hay denominaciones ni nada de eso, pero bueno, la mentalidad es que cada quien vivimos bajo el régimen de una determinada denominación, pero bueno, eso no es problema. El asunto es de que me hace pensar que este asunto que ahorita estoy tratando con ustedes sobre serpientes buenas y malas, parece que es exactamente lo mismo como Dios ha utilizado a lo largo del tiempo a sus serpientes buenas, como en el caso de Leviatán, a sus serpientes malas. Puede comprender la analogía a la que yo quiero llegar, hablando de pastores que podríamos designar estos pastores Nakash, que son serpientes buenas, y por el otro lado a los pastores Nakash, serpientes malas, en una batalla en contra de todo esto como se está desarrollando en el mundo espiritual. Claro, yo creo que muy pocas personas podrían determinar este punto y asociarlo a una analogía como la que en este caso les estoy presentando. O sea, hay pastores que trabajan con sangre, fuego y agua, ¿no? Trabajan limpiándose y lavándose en la sangre, en el fuego, con tenacidad, mientras que los otros con prosperidad, hermano. los apóstoles de la prosperidad y todo aquello. Pero cuánto daño han causado en muchas congregaciones, al grado que cada día las iglesias, yo puedo decirlo así, quiero pensarlo así, las iglesias buenas han ido perdiendo sus congregantes porque se han ido a meter y han sacado esa gente de sus iglesias y los han enrollado, por así decirlo, en esas serpientes malvadas. Ya no se predica la santidad. Ya no se predica la santidad, etc. Bueno, así que ahora, habiendo visto este pequeño concepto, vamos a trabajarlo mediante una definición, un inciso de una A mayúscula, y vamos a llamarlo así: Dios es una serpiente buena junto al camino que muerde los talones de los enemigos del Señor. Fíjense bien, ha causado tanto revolución esto que he estado predicando últimamente acerca de este estudio de tabernáculo. Apenas llevamos unas 5 lecciones o 6, no sé cuántas, y cuando llegamos al punto donde dice que Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de metal y ponla sobre la bandera, y cualquiera que mirare la serpiente será salvo, ¿verdad? Y yo les decía a ustedes, les hice un dibujo aquí en el pizarrón, donde es que las serpientes leviatánicas mordían a la gente y morían por el efecto de estas mordeduras de serpientes. Y yo les estuve diciendo cómo estas serpientes tienen que ver con la serpiente Nakash, Leviatán, mientras que Dios también es una serpiente. Dios es la serpiente que fue puesta sobre la bandera de Israel, y cualquiera que miraba la serpiente alcanzaba justicia. Así que yo les dije a ustedes que, por ejemplo, la palabra metal en la Biblia, metal significa juicio. Y estábamos hablando que en el Monte Calvario colgó en una cruz de madera. Por eso estoy hablando ayer, insistiendo, con todos aquellos testigos sin Jehová, esos testigos que no tienen de Jehová nada, y con los judíos que también odian la cruz, que son aborrecedores de la cruz, les estaba demostrando que la palabra madera o madero lo dice para especificar de qué material fue hecho la cruz de Jesús.
Cuando dice madera o madero o estaca, no meramente quiere decir una madera vertical. No podría ser de cualquier manera, ya lo expliqué. Es una cruz. Es una cruz hecha de madero, hecho de estacas. Y aquí puedo asegurarles que de acuerdo al hebreo es plural cuando los judíos en la Biblia judía, cuando ellos mencionan, ¿verdad? En el Tanaj, cuando ellos mencionan madero, estoy totalmente seguro que es plural, no singular. En otras palabras, estacas. ¿Y saben cuál es el término más acertado? Dos maderos. Voy a dibujárselos así. Por ejemplo, dos maderos. Un madero en esta forma y otro madero en esta. Hablando de maderos, vertical y horizontal. Bueno, de manera que entonces, amados niños, cuando estábamos hablando sobre esta serpiente, es lo que ha despertado mucha polémica entre nuestros amados hermanos por internet. En esta parte ya les dije, a ver, espérenme tantito, debo corregir una palabra. Más me vale hacerlo, porque si no se queda plasmado. Para mis hermanos que por internet están tomando nota, quiero suplicarles que por favor borren la primera palabra del inciso A. Yo les dije, Dios es una serpiente. Discúlpenme, es Dan. Dan es una serpiente. Dan, por favor, mis hermanos. Sí, por favor. Luego, aparte, hermano Dani, Jesús es la cruz viviente a la que adoramos. No aquí lo tenemos. La cruz de madera. Aquí lo tenemos. Jesús es la cruz viviente. Sí, pero miren, me gustó mucho ayer esto y quiero darles una definición nuevamente. Yo les hacía el ejemplo sobre el altar de metal en el tabernáculo. Aquí tenemos el altar en el tabernáculo. Este es el altar. Les estuve hablando acerca de las columnas de humo que formaban el altar de bronce, el altar de metal, el altar de bronce, el altar de metal, el altar de oro, que es el que tenemos ahí arriba, y hasta en el propiciatorio tenemos también una columna de humo, de nube, de la gloria Kabod del Señor. Su gloria Kabod de Él estaba sobre el tabernáculo. Así que había tres columnas de humo. Y yo les decía a ustedes cómo es que el altar de bronce era de madera de acacia o madera de sitín, y les dije que representa también en un sentido a la humanidad. En un momento determinado, dice la Biblia en Romanos 5:1, os ruego por las muchas misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, como un altar viviente. En otras palabras, somos un altar viviente. Pero quiero que pongan atención nuevamente en esto. Si tú y yo somos un altar, ¿de qué estamos construidos en un momento determinado? De madera, que representa humanidad. 12:1 de Romanos. Es 12:1, 5:1 es el de la fe. Es 12:1. 12:1, perdón. Que presentemos nuestros cuerpos. Ok, perdón. 5:1 es justificados pues por la fe. Es que he manejado mucho de justificados pues por la fe para hablar sobre por qué ellos eran salvos cuando miraban la serpiente de metal en el asta bandera. Entonces ahora, déjenme ahí, 12:1. Entonces cuando dice el Señor, presenten su altar como un sacrificio vivo. ¿Por qué hay tanta gente que siendo cristianos, hasta puede decir, si usted gusta, nacidos en cuna cristiana? ¿Por qué al paso del tiempo, sean niños, jóvenes, adultos o ancianos, llega el momento en que se apartan de Dios? Si bien no vamos a ser tan dramáticos, si bien no se van al mundo,
tampoco le buscan. Pero tampoco buscan a Dios, se apartan totalmente de Dios. ¿Qué fue lo que les faltó? ¿Qué fue lo que les faltó? Miren esto. Atención del pastor, puede que sí. Atención de los demás congregantes para vivir en hermandad, puede ser también que sí. Desarrollar alguna actividad en la iglesia para mantenerlos ocupados, puede ser que también. Y puedo seguir enumerando muchas otras cosas, pero al final la respuesta no es esa. Eso será un complemento, pero la base fundamental va a radicar en esto. Necesitamos el metal alrededor de nosotros. Necesitamos el metal que pueda resistir el fuego de las pruebas, las luchas, las decepciones y todas aquellas cosas que vienen a la vida del creyente. Es algo semejante a lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ponte toda la armadura de Dios para apagar los dardos encendidos del maligno. Ponte la armadura, en este caso yo estoy diciendo, vístanse del metal, pero ¿quién es en este caso el metal? Véanlo aquí. Jesús es la cruz viviente, la cruz o columna de metal de juicio. Él es el metal que necesitamos en derredor de toda nuestra vida para apagar esos asaltos, esas acechanzas de Leviatán que vienen contra nosotros, que lanza sus dardos de poder destructivo. Pero cuando estamos revestidos de ese metal, no puede hacernos nada, no puede causar ni un daño siquiera, porque el juicio de Dios está en derredor de nosotros. Pero la palabra juicio, aquí también es muy importante encontrar la definición de la palabra juicio. Por eso les daba lo de Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué significa eso? Tenemos que ver dos cosas. Digamos así, usemos la analogía. Este altar de metal, este altar de madera de sitín, de madera de acacia, que es nuestra humanidad. ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Aún a pesar de que somos cristianos, sí somos pecadores. El pecado sigue ahí. El pecado sigue ahí, porque si entonces, hermanos, al convertirnos a Cristo, el pecado hubiera cesado, no existirían iglesias. ¿A qué ir a una iglesia si una vez que yo acepté a Cristo ya no tengo pecado? Entonces tengo que venir a la iglesia, tengo que venir con la regularidad que me permitan mis posibilidades y mi anhelo y mi deseo de buscar a Dios para sanar totalmente del pecado e ir encargándome mediante el conocimiento de la palabra de Dios, mediante todos los elementos espirituales y materiales que Dios me ha provisto para poder derrotar el pecado y vencerlo. Entonces, ya quedamos, ¿somos pecadores, sí o no? Y como dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 12, cuando dice, y el diablo, lo voy a parafrasear de esta manera, y el diablo que nos acusa día y noche. Si Dios tuviera que valerse del testimonio, del reporte del diablo, de Satanás, diciéndole Satán, mira, el pastor que está predicando es así, así, asado. Señor, quítalo de ahí, destrúyelo. Mira, ¿ya viste ese levita que está tocando la batería, la guitarra y esto y aquello? Bájalos porque son unos cochinos pecadores. Y si Dios dijera, ¿de veras? ¿De veras? Sí, yo sé lo que te digo, yo no miento. Y diría el Señor, bueno, quítate de allí, vámonos, fuera, que venga otro. Y así van a desfilar millones y son los mismos a los que Satanás va a acusar de sucios, de malvados, de perversos. Pero cuando entonces Dios cubre con el metal de juicio a ese levita, a ese pastor, a ese congregante,
puesto que, como dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué cosa hace ese metal de juicio a nuestro alrededor? El metal de juicio emite un clamor, emite un sonido que dice: es justo, yo lo hago justo, puesto que ha creído en la sangre de mi Hijo Jesucristo, puesto que tiene en su corazón la naturaleza de mi Hijo Jesucristo. Yo lo declaro justificado por la fe que Él vive en Cristo Jesús, mi Hijo amado. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso pensar que el Señor siempre tiene a la mano la forma de justificarnos? Ahora, yo les decía el otro día, no abusemos de la justicia de Dios sobre nuestra vida, del juicio del metal cubriéndonos. Claro. En otras palabras, Satanás dice: ¿por qué tienes que darle alimento espiritual a este hombre y que esté predicando todo esto? ¿Por qué tienes que darle tanta palabra? Quítasela, déjalo allí, abandónalo. Pero el juicio de metal que rodea a uno es lo que hace que todos esos deseos malvados, leviatánicos, no lleguen, porque simplemente, ya lo dije, como la palabra de Dios lo cita, justificados pues por la fe. Así que entonces dijimos que Dan, la tribu de Dan, es una serpiente buena junto al camino que muerde los talones de los enemigos que se declaran en contra del Señor. Ahora, vamos a ver, tenemos una cita en Génesis capítulo 40, Génesis 40, y ahí vamos a ver algo. Sí, amén. Era Apocalipsis 12, 10, que citabas, del acusador de nuestros. Ok. Nuestro. Gracias. Apocalipsis. Sí, ¿verdad? Dijiste 12. Hoy ya lo perdí. Bueno, dice nuestro hermano de Ecuador, dice: siempre me pregunto por qué Dios escogió la serpiente, que es una víbora maldecida, y no otro ser vivo. ¿Por qué la usa? Hermano, creo que lo que estoy hablando, bueno, yo creo que ya lo escuchó, porque no apenas tiene un minuto que lo puse. Hermano Fabián, allá en Guayaquil, Ecuador, saludos, que Dios lo bendiga. Estamos viendo por qué Dios usó una serpiente. No sé a qué hora llegó usted, hermano Fabián, no sé a qué hora llegó, pero al principio di la definición en hebreo de lo que la palabra serpiente significa. Y la palabra serpiente en hebreo es una palabra nakash. Esta palabra nakash, ya les dije a ustedes cuál es su definición, y es la razón del por qué Dios usó una serpiente y no otro animal, porque otro animal, por bueno o benévola que sea su naturaleza, no se ajustaba en lo más mínimo al requerimiento de lo que Dios en este caso quería o quiere. A ver si lo dejo claro. Por ejemplo, voy a usar un ejemplo nada más, un ejemplo nada más que yo voy a inventar ahorita. Digamos que el Señor no le dice digamos que el Señor le dice a Moisés que no ponga una serpiente, sino que ponga un piojo. Es un ejemplo, nada más para decirle, hermano. Por su naturaleza, ¿no? Entonces, al momento que Dios le dice, pon un piojo, por decirlo así, el piojo significa vivir de lo ajeno. Esto es lo que significa en hebreo, vivir de lo ajeno, extraer la sangre de sus semejantes. Esto Dios lo aplica a aquellas gentes que cobran intereses cuando prestan dinero. Nadie jamás debe prestar pidiendo prenda o pidiendo intereses. Entonces, cuando la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que una persona que presta dinero a réditos, dice que es una persona que está poseída por espíritus de piojos. ¿Por qué? Porque vive de la sangre de los demás. Bueno, entonces, ¿por qué no le dijo pon un piojo? Porque no se acercaba al deseo de Dios. A la
a la naturaleza del animal. Entonces le dice, pon una serpiente. ¿Y qué cosa fue lo que dijimos al principio que significa la palabra serpiente? Ahora necesito volvérselos a decir. La palabra serpiente en hebreo significa aprender por experiencia. Salud. Significa aprender por experiencia. Y si nada más tomamos esa única definición, vean ustedes lo que significa. En otras palabras, déjenme borrar aquí este pedacito nada más para poder darles esa definición. Quiere decir que la palabra serpiente significa, como ya les dije, aprender por experiencia. Ahora, nosotros como cristianos vivimos de dos maneras. Vivimos la palabra de Dios de dos maneras. Vivimos por teoría, conocimiento teórico. Conocemos de teoría, y puedo decirles una cosa: cualquier cristiano tiene una estatura perfecta de teoría. Pero ¿qué creen? La teoría es un don de Dios. La teoría es un don que Dios nos da. Así que toda esa teoría, nada es nuestro. Todo vino por don. Nada es nuestro. Pueden haber predicadores que, oiga, hermano, saben sobre geografía bíblica, antropología bíblica, conocen de esto y de aquello y lo otro. Una eminencia para predicar. Pero ahora les voy a decir dónde está la falla de todos nosotros como cristianos. Así que entonces, todo lo que prediquemos por teoría, nada es nuestro. Es decir, no se ha hecho uno en nosotros. Toda la teoría no se ha hecho uno en nosotros. Ni nosotros nos hemos hecho uno con esa teoría, porque todo viene por don. Pero cuando la palabra de Dios la empezamos a vivir por experiencia, por conocimiento empírico, entonces esto ya no es por don, esto es, ahora lo voy a escribir aquí arriba, es por crecimiento personal. Es por crecimiento personal. Ahora, lo que ya nosotros vivimos como experiencia personal, eso sí ya es nuestro. Y eso nos lleva a ir formando esta estatura del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Así que mientras yo no viva lo que predico, vengo a ser, como dice la Biblia en 1 Corintios 14, como metal que resuena nada más. Vengo a ser un periquito hablador que no sirvo para nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo debo de hacer es vivir las cosas por experiencia. Y es ahí, amados hermanos míos, donde todos nosotros como cristianos fallamos. Fíjense bien, todos nosotros, o sea, todos los cristianos de cualquier iglesia, de cualquier denominación, cualquiera que ésta se trate, todos fallamos. ¿En qué fallamos? ¿Dónde está nuestra mayor falla? En aquello que es por experiencia. La mayor parte de los cristianos viven por teoría, pero no por experiencia. Y a veces nos sentimos grandes, ¿verdad? Porque tenemos mucho conocimiento. Así es. No sé, pues la mayor parte de la gente se sienten altamente engrandecidos, engreídos, orgullosos, porque les gusta que les digan: wow, cuánto conoces. No, mi pastor estudió, tiene 3 licenciaturas en teología y es doctor en teología y tiene 20,000 títulos, pero todos esos títulos son dentro de la teoría y eso no es nada de él, eso no le pertenece a él. Nos pertenece cuando yo lo vivo. Claro. Cuando yo lo vivo. Cuando la teoría con la práctica. Cuando hay una unión, un casamiento de la teoría con la práctica. Claro. Entonces ahora sí puedo decir que soy el tipo de cristiano que vive
que vive en la práctica. Ahora, regresamos al asunto del ejemplo analógico de la serpiente, de la serpiente que estaba ahí en la bandera de Israel. El Señor le dice: cualquiera que mirare la serpiente, ¿verdad? Cualquiera que mirare la serpiente será salvo y de la mortandad. Entonces, si la palabra serpiente en hebreo, que es nakash, significa aprender por experiencia, fíjense bien, entonces quiere decir que los judíos, los israelitas, al mirar la serpiente en el asta bandera, lo tenían que hacer ¿qué? ¿Por teoría o por experiencia? Por experiencia. Por experiencia. Entonces, hermano Dani, cuando nosotros nos volvemos hacedores de la palabra, nos convertimos en serpientes. Nos convertimos en serpiente nakash. Por eso hace un momento decía, ¿qué está pasando en el mundo espiritual hoy en día? Hay una batalla de serpientes pastores buenas y serpientes pastores malas. Pastores, por ejemplo, pastores que levantan un gran viento en contra del diezmo. No deben de diezmar, el diezmo es maldito, el diezmo es maldecido, y esto y aquello y lo otro. No deben de diezmar. Son pastores serpientes malas que atacan a las buenas. Que atacan a las buenas. O piense en otro concepto, no meramente el diezmo, otro concepto. ¿Cuál? El rapto. El rapto. Se han estado levantando vientos muy fuertes acerca de que el rapto es antibíblico. El rapto, la palabra rapto no existe en la Biblia. Es mentira que se va a llevar a cabo el rapto. Y todo eso son venenos de serpientes nakash malas que luchan contra la doctrina buena. Y quieren que les diga una cosa, y me da mucha pena decirlo: hay más difusión, se ha esparcido más la mala semilla de las serpientes malas nakash entre las congregaciones, que ya lo dije, cuando llega a venir un débil rayo humilde de luz de verdad, ya tu mente, ya tu corazón está totalmente ocupado de tantas doctrinas malvadas por allá afuera. Que dices, no, eso no es bíblico. Rápidamente dicen, no, todo eso no es bíblico. No es bíblico. ¿Por qué? Porque mi pastor no me lo ha enseñado. Si esto fuera verdadero, mi pastor me lo hubiera enseñado. Entonces empiezan a trabajar de una manera totalmente cerrada. Y aún esas serpientes están dentro de nuestro corazón, ¿no, hermano Daniel? Pues son las que luchan. Unas en favor de otras. Fíjate, cuando el apóstol Pablo dijo, el espíritu lucha, el espíritu mira hacia arriba y la carne mira hacia abajo. Es una analogía que podemos usar sobre la serpiente buena y mala. En nuestro corazón radican ambas. Ahora, déjeme decirle, hermano Fabián, que nos está escuchando allá en Guayaquil, cuando el Señor, las serpientes nunca fueron maldecidas. Las serpientes nunca fueron maldecidas. Déjeme aclararle eso. Usted está diciendo, ¿cómo? Si Dios maldijo a las serpientes. No, las serpientes no están bajo maldición. La palabra maldición que Dios utilizó en Génesis para maldecir a la serpiente es singular y se dirigió exclusivamente a la serpiente leviatánica, a la serpiente leviatán, no a la serpiente natural, que quede claro. El ejemplo es exactamente como lo vemos aquí con la vara. Las líneas negras hablan de la vara de Moisés, vara que le fue delegada por Moisés a Aarón. Así que Moisés usaba una vara que Dios le preguntó y le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces el Señor le dijo, bueno, haz esto y haz aquello. Entonces el Señor puso dentro de la vara de Moisés, puso la vara de Dios con las 4 letras del nombre tetragramaton, las letras de Yahweh, Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces esta vara de Dios quedó, por así decirlo, dentro de la vara de Moisés,
que después se la delegó a Aarón, y fue la razón por la que Dios también se enojó mucho con Moisés, porque le delegó la responsabilidad que Dios le había dado a Moisés. Moisés se la delegó a su hermano Aarón, argumentando que él era tardo para hablar o era tartamudo, como haya sido. Entonces, ¿qué pasó con esta misma vara? Y yo ayer les decía, no confundan esta vara con la vara de Aarón que reverdeció. Esa es otra vara, no es la misma. Entonces, esta es otra vara, porque dice que Aarón trajo una vara de almendro, y en la Biblia, en hebreo, la palabra almendro significa primicias, ¿verdad? Los primeros frutos. Entonces, lo único que él hizo fue ponerle, lo único que el Señor hizo fue bendecir la vara de Aarón, y esa vara es exactamente la misma vara que en este caso quedó dentro del arca, es la misma vara. Bien, seguimos con el asunto. Entonces, vamos a ver, voy a borrar aquí esta parte, y solamente con esto yo creo terminamos. Ahora, vamos a verlo aquí. Voy a dibujarlo aquí abajo. Vamos a pensar que esta es la serpiente natural. Hagamos de cuenta que esta es la serpiente natural, creación de Dios. Dios jamás ha maldecido a su creación, y la serpiente era una creación de Dios. Lo único que sí les puedo decir y asegurar, y esto lo podemos ver bíblicamente por los aspectos en que Dios nos narra los acontecimientos, lo que sí les puedo asegurar es que las serpientes caminaban y tenían patas. Las serpientes tenían patas. Así que todas las serpientes, cuando Dios las creó, tenían patas. Todas las serpientes. Eso es algo que se los puedo comprobar bíblicamente. Perdón, hijo. ¿Sí caminaban paradas? Caminaban erguidas en patas. Pues tenían cuatro patas. Queremos pensar que tenían 4 patas. Ajá. Como sucede, ¿te acuerdas de ese animal, el dragón? Ajá, el dragón no sé qué, de Komodo o algo así. Komodo o algo así. Era como un reptil. Es un reptil de la familia de las serpientes. Pues sí puede ser. Y se lo voy a comprobar ahorita, espérenme la un poquito. o el cocodrilo. Entonces, lo que vemos aquí, ahora déjenme dibujárselos con otro color para que vean aquí. Entonces, ¿qué vino? Leviatán, que no es el diablo, no. Leviatán, que no es Satanás, Leviatán, que no es la serpiente y que tampoco es el dragón, es Leviatán, vino como serpiente, porque la palabra de Dios habla en el libro de Isaías que Jehová visitará a Leviatán, serpiente rolliza y retuerta, y lo matará. Así lo dice ahí en Isaías. Entonces ahora, viene aquí la serpiente leviatánica, se introduce dentro de la serpiente natural y empieza a hablar con Adán femenino. Ahora, en aquel entonces, hermano Dani, los animales hablaban, por eso a Eva no le hizo extraño que la serpiente le hablara. Obviamente, todos los animales hablaban, y hablaban hebreo, para terminar, para ser más precisos. Así que a Adán femenino no le fue nada imposible dialogar con una serpiente. Lo que ella no tenía en ese momento era espíritu de discernimiento para poder identificar la voz de una serpiente natural, creación de Dios, en comparación con la serpiente Leviatán, que es la que estaba interlocutando con ella. Ahí fue donde ella no tuvo discernimiento e hizo caso a la serpiente que estaba dentro. Es lo mismo el cuadro que ven, es lo mismo que sucede cuando una persona en el arte de la brujería y la hechicería y la adivinación les llaman medium.
Entonces, cuando esas medium se dejan poseer por un espíritu pitón, un espíritu de adivinación o lo que sea, el espíritu habla a través de la persona que está dejando que su cuerpo sea tocado por ese tipo de espíritus inmundos, y el espíritu habla a la persona que quiere saber algo de adivinación. Es el mismo cuadro, es el mismo cuadro. Entonces, hermano Fabián, que nos está escuchando en Guayaquil, Ecuador, hermano, lo que yo le estoy diciendo a usted es que Dios no maldijo a la serpiente, creación de Dios, maldijo a la serpiente que estaba dentro de ella, dentro de la serpiente, que no era otro más que Leviatán. Así que cuando dice la palabra de Dios, entonces Dios dictó sentencia sobre las serpientes naturales y les dijo: sobre tu pecho te arrastrarás. Entonces, ¿qué cosa hizo Dios? Les quitó sus patitas. Y desde entonces las serpientes se arrastran. ¿Vieron eso? Es tan sencillo entender la Biblia. Es como decir uno por uno. ¿Perdón? Por culpa de Leviatán, exactamente. Así que entonces. ¿Qué cita es, hermano Dani? Porque parece ¿cuál? Los 40. ¿Qué? Génesis, la que estabas diciendo de Dan. Génesis 3, ¿o de quién? ¿De quién? ¿De quién? De Dan. Que dice No, Dan, de Dan es Génesis 49, 17. Bueno, es interesante, tan interesante oír la palabra de Dios y entender. Ahora podrá comprender, hermano Fabián, ¿verdad? Podrá comprender por qué Dios utilizó la serpiente. Nada más que en ocasiones, cuando usted me hace la pregunta, quisiera tomar el tiempo para desviarme y poder tratar las preguntas con tanta delicadeza, pero a veces nada más le digo: usted créalo ya. Usted créalo ya. Pero ahorita estoy tratando de tomar con ustedes el tiempo necesario para hablarles sobre estas serpientes. Así que bueno, ya que estamos en Génesis 17, este versículo dice: será Dan serpiente junto al camino, será hasta junto a la senda, que muerde los talones de los caballos y hace caer por detrás al cabalgador de ellos. Bueno, para terminar entonces, déjenme decirles que este versículo es parte de la profecía de Jacob acerca de sus hijos, cuando él estaba bendiciendo a los hijos de Israel. Así que cuando Jacob profetizó sobre la tribu de Dan, dijo que sería una buena serpiente junto al camino que mordería los talones de los enemigos de Dios. Y como ustedes pueden ver, esta profecía fue cumplida a través de Sansón, quien fue juez en la nación de Israel. Sansón, en vida y en su muerte, siempre mordió los talones de los filisteos en la batalla de los israelitas contra ellos. Así que hay tanto que aprender en la palabra de nuestro Dios, pero también tengo que hacerles la observación. Ya nada más, ya me pasé, ya estoy en tiempo extra. Nada más para concluir un punto muy interesante. Si estamos diciendo que la palabra hebrea para serpiente es nakash, y que esta palabra hebrea tiene dos definiciones o dos vertientes, dos corrientes. Una es serpientes nakash buenas y otra es serpientes nakash malas. ¿Dónde aparece, por ejemplo, un personaje malvado? Si a la tribu de Dan le fue dado ser una cerasta, una serpiente buena en el camino, que muerde los talones de los caballos, que son enemigos de los hijos de Dios, que son enemigos de los hijos de Dios, ¿dónde aparece un personaje llamado Judas Iscariote? Judas Iscariote viene viajando juntamente en la línea roja de la tribu de Dan, ¿no?
y viene a pararse en la tribu de Dan. ¿Por qué no se paró en la tribu de Neftalí, en la tribu de Manasés o de Judá? ¿Por qué no se detuvo ahí la semilla o la simiente de Judas Iscariote, quien bíblicamente, y se los he comprobado, es el anticristo? No es el Papa, la gran ramera no es la Iglesia Católica. Yo se los he demostrado a través de la Biblia en muchas ocasiones y de muchas maneras. ¿Por qué exactamente Judas Iscariote se para sobre la tribu de Dan? Por su naturaleza. Por su naturaleza que Dios le dio de ser una serpiente Nakash buena. Y se para ahí para tomar el lado negativo, el lado de Nakash mala o serpiente malvada, maligna. Y ahí se forman las dos guerras. La guerra de Dan contra la guerra de Dan, Nakash buena, serpiente buena, a través de la vida de Satanás, con la vida de Judas Iscariote, la serpiente mala, y el cuadro es el mismo de toda la vida. Pastores malos contra pastores buenos o viceversa. ¿Vieron? Entonces, por su naturaleza de serpiente, ¿verdad? Porque así le dice, será Dan serpiente junto al camino. Exactamente. Ajá, por su naturaleza de serpiente ahí. Por eso ahí se detuvo. El anticristo se paró aquí también. Exactamente. En el lado negativo. En el lado negativo. De la bueno, tribu de Dan. ok. Oh, gracias a Dios. Bueno. Ok. Seamos serpientes, Ok, así es, hermano. Serpiente, aprender por experiencia. Sí, aprender por experiencia. Lanzando teoría con práctica. Así es. Bueno, mis hermanos, pues creo que es todo. Hoy por la noche tenemos nuestra vigilia. Duérmanse durante el día para que no se duerman en la noche con la predicación. Así que tenemos nuestra vigilia velada hoy por la noche en unión con todos nuestros hermanos que a través de internet estarán simultáneamente siguiendo esta transmisión en vivo desde la Ciudad de México, aquí en esta iglesia del Cantar de los Cantares. Los recibimos con mucho aprecio, amor, y les damos un buen recibimiento a todos nuestros hermanos que nos visitan. El mes pasado, para tener poca audiencia, creo que rompimos récord en cuántas computadoras estaban encendidas durante el tiempo de la transmisión en vivo de nuestra vigilia. Esperemos que esta ocasión pueda hacerse 10 o más veces el doble. Bueno, mis hermanos, vamos a darle gracias a nuestro Dios. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, en verdad queremos expresarte nuestra gratitud por la hermosa palabra que tú nos has dado. Señor, no hay manera en que podamos verdaderamente expresar todo lo que quisiéramos, porque somos criaturas finitas, pero estamos seguros, Padre Dios, que tú conoces el deseo de nuestro corazón de gratitud por tu palabra y gratitud por mis amados hermanos que nos escuchan en vivo a través de esta página de internet. Bendícelos, mi Señor Dios. Pon tu amor, pon tu inspiración. Deposita en el corazón de ellos la sabiduría suficiente para recibir esta verdad. Mi Dios, gracias. Y ahora, Padre, yo quiero rogarte y quiero suplicarte humildemente que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, a hoy y siempre, hasta ese día glorioso cuando tú vengas en el arrebatamiento por tu iglesia. Y tu iglesia te dice: ven pronto, Señor Jesús. Sí, ven pronto, te estamos esperando. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, que Dios los guarde. Un abrazo muy lleno de cariño para todos ustedes, sus familiares. El Señor los bendiga. Nos vemos en la noche a las 10 de la noche.
Ya se bañaron, ¿verdad? No, ya, yo ya.